Bueno, estamos ya aquí, estamos ya en el Familia Comtal. Tengo a Lorenzo, a Rosana y abre plano, porque tengo el Formistral hoy, para que le haga... Hoy tenemos... Es como una coca de espinacas y piñones. ¿Eso es porque el Formistral quieres? No, porque me gusta mucho. Porque te gusta. Lo guardamos y esto es como ayer. Voy a hacerlo de ayer. Si hay una buena entrevista aquí y nos convencéis, hay merienda. Si no, no. Hoy salado. Hoy ves, hoy un poco diferente. Eso es para que la belleza que tenemos Rosana y yo juntamente las dos no eclipse a nadie. ¿Te crees tú que me das envidia, sí, hombre? Pues nada, pues tenemos el Formistral como siempre, hoy con algo salado. Ya está bien que hacía muchos días que teníamos dulce, pues hoy salado. Así que... Qué sala es ella, mírala. Mírala, tacatá. De Cádiz. De Cádiz me ha dicho, yo soy de Cádiz, ¿ya que eres de Cádiz? No. Rosana es de Tenerife. Yo chicharrera, sí, mi amor. Sí. ¿Y qué tal por la isla? Pues Afortunadas, mira, el otro día ellas. estuve hablando con mis papis y ya estaban en la playa, con lo cual imagínate el bon Nadal que hace allí ahora Y mismo. tú aquí... Yo aquí currando, tía. Navidad currando. Ya, Navidad currando y en mi tierra de Playuki. Qué rollo. bien, qué bien. Y tenemos a Lorenzo Moncloa, que bueno, que es de Perú, pero bueno, que ha vivido toda la vida en Madrid. Sí. Y también me la acabo Navidad de aquí. enterar ahora Barcelona. que mi Lorenzo es de Perú. Fíjate. Ay, da. De madre de Barcelona, de la avenida Sarriá y de padre peruano. Y Pero mira. vamos, toda la vida en Madrid, así, para equilibrar. Para estar un poco a gustito con Sí, todo, sí, ¿no? en todos los Bien, sitios. bien, me parece bien. ¿Y las Navidades trabajando, con vuelven las corsarias? ¿No ha habido Claro que turrones? ¿O cómo ha sido? Hay que saber lo que pasa, que una se pasa mucho tiempo, largos años en alta mar, ¿sabes? Y cuando por fin encuentra un puerto, que nuestro puerto hace de aquí, Barcelona, pues claro, ni te enteras en qué fecha estamos, ¿sabes? O sea, Sí, como un día normal. imagínate, claro, tenemos hasta el pupurrí del verano. Vaya, con vaya. Con lo cual, estamos las corsarias que no, tía, ¿sabes? El sol en la cabeza, en la alta mar, es muy jodido. No, no tiene nada que ver. Y no. hemos aterrizado aquí en pleno Nadal. No puede ser, si es que no puede ser. Claro, una se vuelve, se trastorna. Vuelven las corsarias es una obra que intenta pues redescubrir a quizás a las nuevas generaciones lo que es el musical, en la revista. Lo que es la revista. El musical, gracias a Dios, ha sido ya años atrás el que ha vuelto, pues por ejemplo aquí en Barcelona y en Madrid la Gran Vía está inundada de grandes musicales, pero la revista es algo que en el Paralel desde hace ya muchísimos años ha desaparecido totalmente. Todo lo que se hacía en el Apolo, en el Molino Rojo, en el Coliseum, de revista, pues lleva Poquito. mucho tiempo. Además que la revista es nata aquí en el Paralelo, además, de Barcelona. Paralelo, exactamente. Ay, qué tiempos aquellos, dirán algunas. Mira ahí con las plumas. Mira a nuestra Marlene. Marlene, esto es a mí, a ver, yo quiero decir, esto es a mí lo que... Esos planos, hoy se te van a poner las botas mis chicos, de verdad, claro, hoy yo no tengo ya. Lo de bajar las escaleras. Sí, a toda hostia, con los taconazos. Con los taconazos, o sea, quiero decir, si a mí ya sin tacones me cuesta... Hoy es el Día de los Inocentes, vamos a ver qué pasa en función, no os lo perdáis. Hoy escaleras para abajo, os A lo mejor veo. tirar callatas. Qué malos. No, pero cuesta mucho, o sea, quiero decir, pregunta, ¿hay algún tipo de truco para bajar las escaleras con taconazos, además con unas plumas que se salen ya de toda... O sea, quiero decir, que el equilibrio coge nuevos ritmos y valores? Pues es como que bajas y haces así y miras la cabeza totalmente derecha al público, pero el rabillo aquí diciendo, ¿dónde meto el pie? ¿Dónde meto el pie? O sea, No da miedo, o sea, quiero decir, a mí me daría mucho miedo. no, tuvimos un poquillo de vértigos así en los ensayos, que tuvimos el primer contacto con nuestra pedazo escalera, pero vamos que inmediatamente agarra soltura. Aparte estás con Marlene Morro, que es una veterana ya de este tipo de espectáculos. Sí. Supongo que os daría lecciones de bajar las escaleras así. No, nos ha dado lecciones de muchas cosas, pero cómo bajamos las escaleras la verdad es que todavía De no. muchas cosas, qué curiosidad saber de qué da lecciones Marlene Morro. A mí me sorprende. Hombre, date cuenta que, por ejemplo, ella tiene muchísima experiencia en revista. Ella es realmente una gran vedette. O sea, cuando llegó a España y vino desde Francia, llegó al programa del Semáforo aquel, con su espectáculo como vedette. Y pues es lo que pasa, que la revista nació en el Paralelo, llegó hasta Francia, en Francia es atractivo turístico,
Francia en París, es, de hecho, sigue siendo. En París sigue siendo, por supuesto. Y en España y en el paralelo resulta que ha muerto y hemos vuelto con las corsarias. Aquí estamos y vamos a intentar otra vez. No hay que, diréis, pero esto de la revista, ¿no son ahí unas niñas guapetonas, medio con ligeritas de ropa y bailando y haciendo las cosas muy bien? ¿Qué hace aquí Lorenzo Moncloa? Lo que puede. Es el uno para todas. Que aparte es tenor y es un hombre que canta divinamente. ¿Y en qué momento pensarías tú que acabarías en una revista? Pues hombre, no es que pensara o que se me hubiera pasado por la cabeza, porque realmente ya efectivamente cada vez se hacen menos revistas. Pero lo que pasa es que, bueno, en el fondo esto es una revista un poco especial porque es un homenaje, una primera parte más homenaje, y lleva el formato de la revista, pero tiene un poco de ingredientes para que no solamente la gente, los nostálgicos de la revista disfruten, sino para que también pues gente de otros tipos de géneros de teatro vengan a disfrutar ese formato de diversión, de alegría, donde no se pretende contarle a la gente una historia profunda ni nada, sino simplemente divertirse y ver un espectáculo bonito y coreografiado, con unas coreografías preciosas que ha hecho este grupo. Sí. Y realmente, pues eso, con la chispita y de entrar al teatro y disfrutar 2 horas de la función y luego salir y hablar de cualquier cosa. Pero esas 2 horas te han animado, te han alegrado, y mi parte, digamos, es, en este caso tengo que fundir 2, que es hago la parte del galán de revista, que es el que cantaba un poco más, el que tenía que animar cantando y esto, y por otro lado también pues me toca la parte un poco más actoral, que hacía el cómico de la revista, que ahí es donde un poco tengo más dificultades, en tanto que no soy un señor veterano y viciosillo y eso. Pues no se te ve mal, ¿eh? ¿De veterano y viciosillo? De veterano y viciosillo no se te ve nada mal, no, hombre, no. No, hay que decir que se te ve totalmente en tu salsa. Hay que decir, yo cuando yo fui al estreno, fui de esas privilegiadas que estuvo ahí en el estreno, y dije, este hombre, qué bien que canta. O sea, para ser un actor, ojo, pensé, para ser un actor, ¿cómo puede cantar tan bien? Y claro, no, es que para ser un cantante, qué bien actúa. Bueno, sí, es que yo vengo de esa parte de... No parecía para nada que no fueras un actor cómico. Ya, es que yo hice muchos musicales y ahí la parte actoral, digamos, que tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me hizo interesarme más por la parte interpretativa, y luego, dentro de cuando he hecho cosas con la lírica, ¿no? Pues sí que ha pesado más. Y de hecho, estoy muy contento de haber hecho todas estas cosas, igual que estoy contento de hacer un espectáculo así, ¿no? Porque realmente te da tablas, ¿no? Bajar al patio de butacas, estamos ahí viendo un sketch cómico, yo me lo paso fenomenal, ¿no? Y bajar al patio de butacas, hablar con la gente. Este número de nuestras bailarinas tremendas es las bailarinas, ¿eh? Tenemos un equipo de bailarinas fantástico. Sí, la verdad es que es un espectáculo que merece la pena no perderse, y por eso, porque ves un espectáculo, ves un espectáculo. Y a veces hay que ir a ver un Shakespeare y salir y comentar, y a veces hay que ver una cosa así y disfrutar simplemente y salir habiéndote pasado un rato agradable, que es lo que pretendemos y lo que por lo menos los que han ido hasta ahora a verlo han conseguido. O sea, no estamos hablando de un teatro con grandes pretensiones de hacer cambiar la opinión del mundo a la gente y tal. Además, la revista, creo que cuando sale en un momento de pues que en España quizás las cosas valía la pena el liberar la mente y tal. ¿Es porque ahora buscamos, quizás que busquemos ahora preocupaciones donde no las hay? No, o sea, la revista cuando surgió en España, efectivamente surgió en un momento en el que era necesario divagar un poco con entretenimiento frívolo. Estaban las cosas bastante jodidas como para que la gente fuera a ver un espectáculo en el que tuviera que sentir amarguras, o cuanto más se pudieran divertir, pues mejor, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? Ahora mismo, pues no sé, yo creo que en este país también necesita un poquito de diversión, de alegría, de cachondeo. Ya es Navidad, además. De despelote. Ay, todo el día pensando que si Shakespeare, que si Sereno Sernon. No, hombre, un día a la semana está bien, y otro día vamos a divertirnos. Vámonos al Teatro Apolo, vamos a disfrutar de la revista, de chicas guapísimas que bailan, que cantan, que actúan. Tú ves la tele, ves todo, y es todo dramatismo. Los programas estos de porquería de cotillón es, venga, sacarle los trapos más sucios y horripilantes a la otra. ¿Sabes? Estamos todos como que machacándonos los unos a los otros. Pues está la revista.
De hecho, en la obra hay un chiste que dice la prensa rosa, que llaman rosa cuando nosotras a Marlene y Malena nos ponen verdes. Sí, ¿no? Sí. Eso es algo muy bueno que han hecho nuestras compañeras, que ellas mismas tienen el valor de reírse de ellas mismas, ¿sabes? O sea, están muy por encima de todas esas gilipolladas, si me permites la palabra, que hay en torno a ellas, ¿no? Pues sí. Ante todo, yo reconozco que mis compañeras cantan y bailan magníficamente. Os podría sorprender muchísimo Malena, que es una tía que canta, tiene un vozarrón estupendo, impresionante. Doy fe. O sea, no solo aquel loca que reventó, que fue un exitazo de una canción de verano tremenda, ¿no? Pero es que le echa lo que le echa, un clásico, una movida, todo. La niña saca una voz. Y bueno, y Marlene también tiene su voz. A Marlene le da clases Lorenzo, parece clases particulares. Y con un profesor como Lorenzo Moncloa, va la Marlene estupenda. Que vamos, de aquí a Hollywood disco ya de oro, Marlene Murrosi canta con ese profesor que tiene. Es que a mí de verdad, vayan a ver la obra. Yo, ya no solo por ver a Malena, a Marlene o a Rosana, que además que Rosana, que hace de tonta y de tonta, no tiene un pelo. Yo es que soy súper mega tonta. Pero me ligo a ese que está ahí, que es el jefe, el que tiene la que tiene la... Es lo que tenemos las tontas. A lo tonto, al final. Fíjate tú, digo, pues eso, que aparte de ir a ver a la tonta de Rosana, que de tonta nada, hay que ir para verte cantar. La verdad es que además son unos temas... de verdad. Ricard Reguant, el director, es una persona que, bueno, a todo el mundo ya le conoce en Barcelona, no hay que descubrir a Ricard Reguant. Y tiene mucha experiencia, la suficiente como para saber sacarme las posibilidades dentro de lo que yo puedo dar. Y de hecho, uno de los primeros temas, evidentemente, que pensó cuando me dio el personaje era West Side Story, porque yo estuve haciendo aquí en Barcelona. Tuviste aparte muchísimas funciones. Sí, no sé si hice 400 funciones, una cosa así, de West Side Story. Entonces, él tenía muy claro que quería, y en la línea de los musicales, pues cogió Fantasma la ópera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí ya cuando estoy un poquito ya asfixiado de hacer el tonto en la función, pues me ha metido como 12 minutos cantando seguidos. Bien, tranquilamente, ¿no? Cuando ya no puedes más, pues ahora a que te gusta. Pero cómo se pone el público cuando tremendo. Sale Lorenzo, es que emociona, ahí. De verdad, o sea, la gente se queda... Que te dice cosas, sí, se debe ligar un montón con eso. Pues sí, pero hay una edad media que yo lo agradezco mucho, pero una edad media ligo sobre todo con mujeres por encima de los 50, que no es que lo desprecie, pero bueno. Hombre, yo de hecho, aparte te comentaba en el backstage, decía, este chico se lo tengo que presentar a mi madre, porque canta la canción de María María, mi madre se llama María, pero claro, supongo que de eso ya está como... No, yo le doy 2 besos a tu madre y todo el cariño que me pida. Todo cariño del mundo. Eso es. No, pero sí. Claro. Ahora, si tú le invitas a cenar, también es también, pues nada, oye, que nos vamos a cenar, ¿eh? Hombre, venga, a comer unas empanadillas. Mira, tú la guapa y tonta, yo la lista y fea, pero también... Sí, cariño, pero el meneo que le pego yo en el escenario, qué vaya. Y esa, o sea, aparte de los meneos que le pegas, esa obsesión que tienes por desnudarte... Ay, qué importante es el desnudo. Porque, cariño, o sea, yo soy ese personaje que siempre soñó con ese momento de gloria. Enseña un poquito aquí, para te dicen con tal. Ese personaje que eso, de que este señor que hace del señor gerente, me ha prometido que si yo llego a la revista y me despeloto... Pues eso ya se queda en la retina de todos los espectadores y ya puedo llegar a ser alguien en la vida. Pero, y ahora espero, de aquí espero mucho de ti, de esta contestación. ¿Se necesita solo cara y cuerpo para triunfar en el espectáculo? Pues no, cariño, no, en absoluto. De hecho, creo que jugar solo con eso es bastante peligroso, un arma de doble filo y muy puñetero, ¿sabes? O sea, yo creo... O sea, yo me siento muy orgullosa de mi carrera y de toda mi profesión, ¿no? De todo lo que he hecho siempre, en todo momento. Pero, no sé, hay muchas veces en que la gente... Ahora mismo soy portada de la revista 7 y justo cuando... hago la revista 7 para promocionar las Corsarias, pues cuando hice Torrente fue aquel boom de revistas por aquí, de todas las portadas, del interview, de todo, y siempre te llamaban para cosas de cuerpo. Trabajé
trabajé bastante en moda, pero me tuve que ir fuera de España. Yo he estado trabajando en Tokio, en Finlandia, en todos lados, porque en España yo veía que, digo, haces su interview y yo por lo menos como actriz me sentía un cuerpo, ¿sabes? Esta tía tiene un cuerpazo, tal cual, que sí, que de puta madre, que cojo y me hago revista y llega un momento y enseño mis carnes a todos, pues fantástico, ¿no? Pero yo buscaba... Que ojalá yo pudiera enseñarla, yo no la enseño no porque no quiero, sino porque no puedo, pero tienes, o sea, yo sé que has trabajado con gente como Juanma Bajo Ulloa, sí, con José Luis Berlanga, sí. Alex de la Iglesia, sí. Quiere decir, no te quedas corta. No, hombre, me quedan directores, mira, con Meden he hecho público, pero por supuesto hay directores que todavía me queda experimentar. Y con Alex fue poquito, hice Muertos de Risa, hice un pequeño papelito con él y es uno de los actores. Yo cuando empecé a estudiar teatro, yo estaba centrada en el expresionismo alemán. Yo quería pasar por Madrid para saltar a Alemania y hacer el expresionismo alemán. Pero hubo un día que fui al cine y vi Acción Mutante y digo, hostia, digo, a lo mejor el cine español, que lo llamaba yo español. Del expresionismo alemán, Acción Mutante. No, pero es que era como que de aquellas no había, no me atraía el cine español. En Canarias también es muy difícil que lleguen las películas. Ya si las películas españolas muchas veces cuesta que se estrenen, ya que te aguanten en cartel, muchísimo, dificilísimo, y que te lleguen a Canarias, que va todo una hora después, ya con el cine. Pues como que no, pues una de esas cayó por ahí, Acción Mutante, que duró menos de una semana en el multicine de mi pueblo. Bien. Pero ese día fui y vi una película española que dije, bueno, pues esto lo hacen en Madrid, a lo mejor tiro para allá en vez de irme para Alemania. Y me fui para Madrid. Pues menos mal, porque en Alemania hace mucho frío, ¿eh? Ya, pero me voy ahora, el 28 tiro para allá. El expresionismo alemán no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. ¿Verdad que no, cariño? Del expresionismo alemán a las corsarias. No, pues Heiner Müller, mi dramaturgo. Bueno, vamos a recomendar a todo el mundo. ¿Hasta qué día vais a estar? Estamos, y dense muchísima prisa hasta el día de Año Nuevo. Bueno, pues para celebrar estos últimos días del año, con risas, con alegría, todo el mundo al Teatro Apolo. ¿Cuántos días a la semana? Tenemos cotillón de fin de año. Todos los que quieran venir a comerse las uvas con las corsarias y con nuestro señor gerente. Sí. Que corra. Qué pena que no voy a estar en Barcelona yo, me cachis. Nena, me cachis porque es una idea muy buena. Tú, mejor que venirte a ver a las corsarias. Yo me voy a ver, me voy a ver a mi mamá, que está muy lejos de aquí. Pues dile a tu madre que venga. Mamá, nos vamos a Barcelona tú y yo te presento al Tony este que me he encontrado de West Side Story. Tony, claro, Tony West Side Story, hija mía. Ay, María, vente. Para los amigos, María, vámonos. Nos vamos para allá, al Teatro Apolo, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Efectivamente. A las 9, a las 10. Sí, 9 de la noche generalmente, salvo el día de Año Nuevo, que es, hay 2 funciones. A las 5 y a las 8. ¿Eso es verdad, jefe? Sí, es verdad, te lo garantizo. A ponerte los tacones y bajar. O sea, una pregunta. Funciones, digo, tengo un déjà vu. Eso estoy con lo mismo. Una pregunta, una curiosidad. ¿A ti qué te gusta más en Corsarias? ¿Bajar por los escalones con las plumas y los diamantitos estos así tal monas? ¿O el momento Gilda? Ah, hombre, cariño, el momento Gilda. Yo Qué creo que envidia me da cuando la veo hacer lo del guante así. Mira, o sea, una de las cosas que me enganchó directamente cuando... Porque antes de ver la puesta en escena ves el libreto y tal y cual y no te queda claro dónde vas a estar tú hasta que vi Rita Hayworth. Digo, coño, pues esto es una alegría mi madre, ¿sabes? No, está... Pero Rita Hayworth... Yo era de las que de moco me quedaba en el sofá, me llevaba a mi padre en brazos porque siempre me quedaba dormida, pero me acuerdo en el cineclub que hubo un ciclo de Rita Hayworth cuando yo era, pues eso, un moco, y siempre la imagen de Gilda, ¿no? Aparte que tengo la peli, me la había visto tantísimas veces. Pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ver pelis nuevas, ¿te parece? Venga. Pelis nuevas. Sí. Al Teatro Apolo, el que quiera ver revistas, el que quiera recordar... Ayer fue nuestro día libre, me hice doblete, tía, digo, voy a aprovechar. ¿Y te fuiste al cine? 2 pelis, ¿Qué me viste? vi de golpe. Vi la de... Uy, una que da mucho miedo. La de Emily Rose. No, la de Swap 2, que vi la primera y me dio mucho miedo, pero la segunda ya es, si usted va al cine y empieza la película y ve que no lo va a poder aguantar, tranquilo, que luego baja un poquito el ritmo. Pero es que al principio es de... ¿De cuál? ¿De la Swap 2? No. Sí, Swap 2. ¿Y la otra que viste? 7 espadas. ¿Y qué tal? ¿Buena? ¿Recomendada? Mira,
amo el cine japonés, amo la cultura oriental, pero... Qué cosa es esta chica. Pero chica, no, coñazo, ¿eh? No, pues fuera. De 3 horas. Yo os voy a recomendar una película que aún no está, o sea, que está por estrenarse, pero que dentro de poco ya la tendremos en las salas Cinesa de Barcelona, que son Cinesa Diagonal, apunta los dos que sois de fuera. Sí. Vale. Cinesa Diagonal, Cinesa Mare Magnum, Cinesa Montigalà en Badalona, Cinesa Mataró Park, La Fàrria de l'Hospitalet i Cines Heron City, Cinesa Heron City. La pel·lícula que avui us recomanem és Crash. No us la perdeu. Es la sensación de contacto. En cualquier ciudad por donde camines, ¿comprendes? Pasas muy cerca de la gente y esta tropieza contigo. En Los Ángeles nadie te toca. Estamos siempre tras este metal y cristal. Buscamos una respuesta. ¿Hasta dónde llegan las balas? ¿Lo dices por la bala que atravesó tu ventana? ¿Pasa algo? ¿Estás bien? Estoy de mal humor continuamente y no sé por qué. Seguimos adelante. Las manos en la cabeza, señora. ¿Quieres hacer lo que te dice? Señora, ¿lleva encima alguna pistola, cuchillo o algo que pueda encontrarle? El expediente de su hermano. Ese chico se pasará la vida en la cárcel por robar un coche. ¿Y para que esto desaparezca solo tengo que culpar a un posible inocente? Nos agrupamos. ¿Has encontrado a tu hermano? No, mamá. Dile que venga a casa. Nos desmoronamos. ¿Por qué mantienes a todo el mundo a distancia, eh? ¿Es que empiezas a sentir algo y te asustas? No, lo que yo necesito es un marido que no se quede quieto. ¿Qué querías que hiciera? ¿Provocar que nos mataran? ¡Sal de ahí cagando! ¡Dame las llaves! Ya he tenido el cañón de una pistola apuntándome a la cara y ha sido culpa mía, porque sabía que iba a ocurrir. ¡Bajen del vehículo con las manos a la vista! ¡Papi! Cariño, no salgas. ¡No te acerques a mí! ¡Yo conozco a este hombre! ¡Atrás! Cuando te mueves a la velocidad de la vida, crees que te conoces y no tienes ni idea. Has tenido una conversación con Dios, ¿eh? ¿Y qué te ha dicho Dios? Acabas por chocar con los demás. Intento ayudarte. Creo que no te he pedido ayuda. Tranquilo, papá. Yo te protejo. Dirigida y escrita por el candidato a un Oscar, Paul Haggis. Es la sensación de contacto. Y añoramos tanto ese contacto que chocamos contra otros para poder sentir algo. Crash. ¿Te hace gracia algo? La gente, tío. La gente. Ai, que tendra, no? Aquesta de Crash m'agrada també així. Anirem a veure-la al cinema i ja us l'explicarem, o no, o l'aneu a veure a Valtus i me l'expliqueu a mi. De moment el que fem és una petita pausa per anar a publicitat, uns consellets, i d'aquí a res ja estem amb més Família Comtal avui, dimecres, com cada dimecres, 60 per munt. Fins ara!